Bienvenido, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Ah, Bienvenido una vez más a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde aquí estudiamos sobre la palabra de Dios, sobre su verdad, sobre lo que Dios nos ha dejado a nosotros para nosotros conocer quién es Él. Querido hermano, la última vez estudiamos sobre el plan de salvación. Estudiamos cómo es que Cristo Jesús, querido hermano, murió, vivió, murió y resucitó. Y que en darnos a nosotros el plan de salvación, nos dio a nosotros la oportunidad de ser salvados de nuestros pecados, de ser limpiados de nuestros pecados, de ser dado la bendición de poder vivir sin pecado. Y podemos ver, querido hermano, que Jesucristo estuvo con nosotros desde el principio hasta el final. En este día, en esta tarde, vamos a estudiar sobre el crecimiento en Cristo Jesús. ¿Cómo es que, querido hermano, que Dios funciona y hace eso en nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros podemos seguir en el plan de salvación? ¿Cómo es que nosotros, después que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida, cómo es que nosotros podemos vivir con Él y crecer y conocerlo mejor diariamente? Vamos a orar, querido hermano. Querido Dios que estás en los cielos, gracias una vez más por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, una vez más por el plan de salvación. Y hoy vamos a estudiar cómo podemos crecer en ti. Te pido, Señor, que tú puedas beneficiar y bendecirnos, que tú puedas guiarnos en este estudio. Te pido, Dios, una vez más por tu sabiduría. Te pido por el don del Espíritu Santo, que tú pongas tus palabras en mi boca y que yo pueda ser tu instrumento en dar instrucciones. Te pido, Señor, por todo aquello que van a estudiar y van a leer y van a escuchar, que tú puedes darle a ellos el don del Espíritu Santo y que ellos también puedan recibir la sabiduría y el entendimiento de tu palabra. Por Cristo Jesús te damos la gracia. Amén. Crecimiento en Cristo Jesús. Como hemos estudiado, Cristo Jesús nos beneficia y nos da a nosotros el plan de salvación. Pero ¿cómo es que nosotros podemos diariamente vivir con Jesucristo? No podemos caminar con Él porque no podemos verlo. Él está en el cielo y nosotros estamos aquí. Pero Dios ha puesto un plan en el cual nosotros podemos seguirlos conforme a su plan y conforme a las cosas que podemos hacer aquí en esta tierra. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, querido hermano, como hemos estudiado en la lección al principio, que uno cuando conoce a Jesucristo se hace una nueva criatura. Eso es el nuevo, eso es nacer de nuevo. Cuando uno se bautiza y uno sale del agua, uno sale como una nueva criatura. Básicamente el papel está vacío, no hay nada, no hay pecados, no hay nada que existe en el récord de nosotros. Ahora nosotros, como hemos conocido a Jesucristo, ahora nacemos como una nueva persona y empezamos a vivir una vida nueva, una vida diferente a la vida que nosotros vivíamos antes. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y nota, querido hermano, lo que está aquí, Pablo está dando a nosotros, ese nuevo nacimiento. Sabe que cada uno de nosotros, cuando nosotros nacemos, fuimos bebés. Tuvimos que aprender cómo caminar, cómo hablar, cómo comer, cómo vestirnos. Todo fue nuevo para nosotros. Y así es la vida espiritual cuando uno conoce a Jesucristo. Todo es nuevo. Nosotros sabemos cómo pecar, sabemos cómo hacer lo incorrecto, sabemos cómo vivir aparte de Jesucristo. Pero ahora cuando nosotros llegamos a conocerlo a Él, ahora nosotros necesitamos aprender a vivir la vida nueva. Porque nosotros tenemos todos los hábitos que son malos, que son incorrectos. Pero ahora el Señor quiere que nosotros aprendemos cómo vivir la vida correcta. Esta es la manera, disculpen, en la cual el Señor nos transforma. No es una cosa que pasa así instantáneamente, no. Es una vida de crecimiento, es una vida en la cual nosotros empezamos de una manera y seguimos aprendiendo nuestra vida
mientras estamos aquí, mientras estamos viviendo con Jesucristo. Y eso es como vivir como un niño, que ahora necesitamos aprender a hacer las cosas de nuevo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2 nos dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ellas crezcas para la salvación. Nota, querido hermano, la leche espiritual. Porque ahora nosotros, querido hermano, vamos a vivir de la leche espiritual que es la palabra de Dios. Desear eso, porque ahora nosotros vamos a aprender, vamos a creer. Entonces, sabemos, querido hermano, que cuando un niño nace, lo único que puede comer, lo único que puede su sistema aceptar es leche. Y conforme a esa leche, querido hermano, ese niño empieza a crecer. Bueno, conforme a la leche espiritual, conforme a la Santa Palabra, nosotros ahora empezamos a aprender, empezamos a crecer como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Vamos a estudiar el bautismo un poquito más después, pero en el bautismo cuando una persona se bautiza, como le dije, uno sale de la agua como un personaje nuevo. Tu récord está limpio. Ahora tú empiezas a vivir. Tú empiezas ahora a vivir una nueva vida, pero necesitamos aprender, necesitamos conocer qué es esa nueva vida. ¿Cómo es que nosotros llegamos a saber cómo es que Dios desea vivir con nosotros? ¿Y qué plan tiene el Señor para nosotros poder crecer? ¿Qué plan tiene el Señor para nosotros poder aprender? Primer plan, querido hermano, es el estudio de la palabra de Dios. Querido hermano, nadie va a crecer sin el estudio de la palabra de Dios. Porque para nosotros conocer y saber la voluntad de Dios, necesitamos estudiarla. Para nosotros conocer a Dios y su plan, necesitamos estudiarlo. Es imposible que nosotros podamos crecer en esta vida sin conocer la palabra de Dios. Porque aquí, querido hermano, Jesús lo dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, estas son los que testifican de mí. Si queremos conocer a nuestro Salvador y conocer el plan de salvación que Él tiene para nosotros, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Nota. Y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra palabra, querido hermano, aquí el Señor, esta fue una de las tentaciones en la cual Jesucristo pasó en el desierto. Aquí, querido hermano, el diablo lo tentó después de 40 días a convertir las rocas, las piedras, a pan. Pero Jesucristo le dijo a él, el hombre no vive de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Y qué es toda palabra que viene de la boca de Dios? Las Sagradas Escrituras. Estas son todo lo que tú quieres conocer y quieres saber lo que Dios dice de algo. Aquí está. Y nota, querido hermano, que nosotros vivimos de estas palabras. No es que simplemente que nosotros lo leemos, lo estudiamos, sino que nosotros vivimos de estas cosas. Esta es la manera en la cual yo aprendo cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen negociante. Aquí, querido hermano, en su palabra aprendo todas esas cosas. Aprendo de su dieta, aprendo de la manera correcta de vestir, aprendo de la manera de hacer todo en la vida. Aquí, vivo. Es poner estas cosas en práctica, es poner estas cosas, vivir y hacerlas diariamente. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Estas no son simplemente cosas que nosotros aprendemos o leemos, no. Estas son cosas que nosotros necesitamos practicar. Por medio de practicar estas cosas, así nosotros podemos ser beneficiados y bendecidos por todo lo que está en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nota, querido hermano, que como hemos estudiado en la lección anterior, que el propósito del plan de salvación es santificarnos. Por medio de la palabra, querido hermano, es la manera en la cual el Señor limpia muchos de los malos hábitos.
Porque así cuando nosotros aprendemos lo correcto de Jesucristo, dejamos lo incorrecto y ponemos en práctica lo correcto. Por medio de su palabra somos santificados, somos limpiados de lo incorrecto y ahora empezamos a vivir totalmente y completamente lo correcto. Gloria a Dios por eso. En mi corazón he guardado tus dichos para que no pecar contra ti. Si nosotros queremos vivir una vida sin pecar, si nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, pues entonces es importante que nosotros podamos conocer su palabra, porque aquí es donde nosotros vamos a conocer cómo es que Dios desea que yo haga las cosas. Aquí es donde Dios nos va a enseñar a nosotros claramente cómo es que nosotros debemos vivir y cómo nosotros debemos hacer las cosas. Y para no pecar contra Dios, para no hacer lo incorrecto, tenemos que estudiar y guardarlo en nuestro corazón y ponerlas en práctica. Una de las maneras en las cuales el Señor nos ayuda a nosotros a vivir y crecer en Él es por el estudio de la palabra de Dios. Bien importante paso, mi hermano. Sin la palabra de Dios no vamos a poder crecer. Otra, querido hermano, es la oración. Ahora, ¿qué es la oración? La oración, querido hermano, es el don en la cual Dios nos da a nosotros para poder comunicar con Él. La oración es sumamente importante porque aquí es donde nosotros podemos comunicar personalmente con Jesucristo. Aquí es donde nosotros personalmente podemos tomar el tiempo y hablar con Él, abrir nuestros corazones a Él y pedir y buscar los favores y las bendiciones de Él. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos dice a nosotros orar sin cesar. Ahora, querido hermano, eso no significa que yo tengo que pasar 24 horas al día de rodilla orando. No, significa, querido hermano, que en todo momento de nuestra vida, todo momento de nuestros días, nosotros podemos orar. Yo puedo estar aquí predicando y enseñando en este momento y mi mente puede estar también comunicando con el Señor, pidiéndole a Él su sabiduría y su Espíritu Santo para poder seguir en esta clase. Tú puedes estar en el trabajo, tú puedes estar ahí haciendo algo ahí en tu escritorio y en ese momento tú puedes llevar una oración al Señor y pedirle por una bendición o pedirle por algo que tú necesitas o pedirle a Él por sabiduría que tú vas a necesitar para poder cumplir este trabajo. En todo momento de nuestra vida nosotros podemos pasar el tiempo orando con el Señor. Tú puedes orar con Él mientras está guiando, mientras sale a caminar, mientras está sentado, antes de comer. Es orar. Pero es importante conocer, querido hermano, que nosotros necesitamos esa constante oración hacia el Señor, porque eso es nuestro beneficio y nuestra bendición. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todos estos perseverarán unánimes en oración y ruego. Nota, querido hermano, que tú recibes el poder necesario para poder vivir diariamente por medio de la oración. Puede ser que tú en ese momento tú estás pasando por una tentación o estás pasando por un momento en tu vida que tú no entiendes lo que está pasando. O puede que tú estás pasando un momento difícil en tu vida. En ese momento tú puedes orar y tú vas a recibir el poder para poder soportar todo lo que te viene en la vida. Por medio de la oración es donde nosotros recibimos ese poder, donde nosotros recibimos la fuerza de Cristo Jesús. San Mateo capítulo 7, versículo 7, esta es la promesa que Jesucristo nos da a nosotros: pedir y se os dará, buscar y hallarás, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Querido hermano, esta es una promesa del Señor. Now, necesitamos entender claramente que el Señor no va a contestar nuestras oraciones de la manera en la cual nosotros sentimos. Dios es sabio y amoroso, y Dios conoce claramente lo que tú verdaderamente necesitas. Pero si nosotros estamos pidiendo y buscando conforme a su voluntad, conforme a la necesidad de nosotros, el Señor sí va a contestar nuestras oraciones. No hay una oración sincera que sale del corazón de uno de sus hijos en la cual el Señor no pone atención. El Señor siempre está buscando beneficiar y bendecir a sus hijos. Te le pido, querido hermano, pidan, busquen, pero entienden claramente, querido hermano, que el Señor
contesta las oraciones conforme a nuestra necesidad y lo que va a beneficiar y bendecirnos. Nota, querido hermano, tan importante que es la oración, porque nota, querido hermano, la práctica del mismo Cristo Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo entendía la importancia de estar conectado con su Padre en el cielo. Jesucristo entendía lo importante que era conectarse y lo importante que era recibir el poder y la fuerza de su Padre. Jesucristo vivió en este mundo lleno de sufrimientos, lleno de dolores. Fue un personaje que recibió muchas tentaciones. Fue tentado en todo. Y pasó por muchas luchas en las cuales nosotros pasamos. Por eso que Jesucristo conoció la importancia de la oración y siempre tú escuchabas y tú veías que Jesucristo estaba en oración. Tan impresionante fue su vida de oración que los discípulos un día fueron ante él y le pidieron, el Señor, enséñanos a orar. Porque era tan impresionante la manera en la cual Jesucristo oró. Y los discípulos llegaron a entender la importancia de ellos mismos poder orar. La iglesia, querido hermano. Necesitamos entender, querido hermano, que aquí el Señor tiene un grupo de personajes que se conoce como la iglesia, que son sus hijos. Cuando uno llega a Cristo Jesús, uno no es pedido por el Señor caminar solo en esta batalla, en esta vida en la cual nosotros vamos a estar en esta tierra. No, lo primero que el Señor quiere es que nosotros, querido hermano, nos conectemos con su iglesia. Nota, Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nota, querido hermano, que donde hay 2 o 3 personajes que están buscando a Cristo Jesús, 2 o 3 personajes que desean el poder del cielo, allí Cristo Jesús está también. Si tú notas, querido hermano, Jesús cuando buscó a sus discípulos no buscó 1 o 2, Él buscó 12. Y esos 12, querido hermano, se convirtieron en 120. Después de 120 se convirtieron en 3,000 en el día de Pentecostés. Y esa iglesia siguió creciendo y creciendo y creciendo. Y hoy en día, querido hermano, el Señor tiene una iglesia y vamos a estudiar un poquito más después, querido hermano, qué es la parte de esta iglesia, qué es lo que es la iglesia verdadera, el propósito de la iglesia. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, también recibimos a su gente, recibimos también a sus seres queridos aquí. No estamos solo en esta batalla y somos parte de un grupo, parte de un cuerpo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta iglesia, querido hermano, están unidos. Esta iglesia están juntos. Este es el grupo, querido hermano, que están buscando del Señor y deseando del Señor. Hebreos 10:25 nos dice a nosotros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuanto ves que el día se acerca. ¿Qué día se está hablando? Es el día glorioso en el cual Cristo Jesús vuelve de nuevo, querido hermano. Gloria sea su nombre. Pero nota, querido hermano, que la palabra de Dios nos da a nosotros el consejo de no dejar de congregarnos. La importancia, querido hermano, de nosotros ser parte de este grupo, de seguir conectándonos, de seguir orando juntos, de seguir buscándonos unos a los otros. Porque, querido hermano, el Señor lo dijo claramente en Génesis capítulo 1, y en capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros no fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para estar unidos como familia, como personajes, orando unos por los otros, buscando unos a los otros. Es de suma importancia, querido hermano, que cuando nosotros llegamos a caminar con Cristo, buscar su iglesia, unirse con su iglesia y caminar todos los días con su iglesia. Nota, querido hermano, que una de las partes de la iglesia es Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Parte de ser parte de la iglesia, querido hermano, es trabajar uno por los otros, ir a ser discípulos. Cuando el Señor te llama a ti, es con el propósito de tu poder y de beneficiar a tus seres queridos, y de beneficiar a tus compañeros, tus vecinos. El propósito de ser parte de la iglesia, querido hermano, es para que tú
pueda crecer con todos los otros y para que tú puedas beneficiar y bendecir a otros. Por eso es importante que el Señor nos manda y nos unas a nosotros en parte de su iglesia. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este es el testimonio de todo el mundo que está en la iglesia, porque todos nosotros hemos llegado aquí de una manera, un testimonio. Tenemos el testimonio de cómo es que Jesucristo nos benefició, nos bendició a nosotros. Y ser parte de la iglesia, aquí, hermano, es animarnos unos a nosotros con estos lindos testimonios de cómo es que Jesucristo hizo tan gran cosa por nosotros. Son cosas que yo puedo beneficiar a otros con los testimonios que el Señor me ha dado a mí y como cada uno de nosotros podemos beneficiar unos a los otros. La otra manera, querido hermano, que nosotros podemos seguir creciendo es por medio del don del Espíritu Santo. Como hemos estudiado en el pasado, el Espíritu Santo es el tercer personaje de la Trinidad. Él es Dios. Él es un personaje que tiene sentidos, un personaje que enseña, que hace todas estas cosas. Y el Espíritu Santo, y después, como hemos visto, que cuando uno se bautiza, en Hechos capítulo 2, no simplemente uno recibe el perdón de sus pecados, sino también que recibe el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la promesa de Jesucristo. Ese es el personaje que va a caminar con nosotros durante nuestro tiempo en el crecimiento con Cristo Jesús. ¿Y qué parte juega el Espíritu Santo? No, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nota, querido hermano, que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel, querido hermano, que mora en nosotros, que nos guía en las direcciones en las cuales nosotros necesitamos ir. Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía. En Isaías capítulo 30, versículo 21 nos dice a nosotros, y escuchará una voz detrás de ti que te dirá ir a la izquierda o ir a la derecha. Y esa es la voz del Espíritu Santo guiándonos en nuestras vidas. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece de nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nota, querido hermano, que Él permanece en nosotros. Recuérdate que hemos leído en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Que yo permanezco, que el que permanece en mí y que yo permanezco en Él. ¿Cómo es que Jesucristo permanece en nosotros hoy en día? Él una vez más está en el cielo, en el santuario, haciendo su trabajo para nosotros por medio de interceder por nosotros. Pero por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros, esta es la manera en la cual Jesucristo mora y permanece con nosotros diariamente. El Espíritu Santo, una vez más, es nuestro maestro. Él es aquel, querido hermano, que toma las cosas de Jesucristo y nos da a nosotros para nosotros poder estudiar y entender y conocer las cosas de Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una vez más, querido hermano, nosotros queremos seguir creciendo en el Señor. Queremos seguir en ese proceso de santificación. Queremos seguir en ese proceso de la salvación. Y por medio del poder del Espíritu Santo nosotros podemos seguir en obediencia. Podemos seguir caminando con Él. Ese es el don del Espíritu Santo. Esa es la ayuda en la cual el Señor nos da a nosotros en ese crecimiento para poder seguir siendo, querido hermano, sus hijos. Querido hermano que me están escuchando, Dios es amor. Tremendo amor. Y este plan que el Señor tiene para nosotros es un plan que no va a fallar. Crecer en Jesucristo es importante. Como una vez va, querido hermano, le explico. Esto no es un momento, esto no es una hora o una decisión. Crecer en Jesucristo es algo que pasa diariamente en nuestra vida. Esto es algo, querido hermano, que porque nosotros hemos dado a Jesucristo no significa que no vamos a tener luchas, no significa que no vamos a tener batallas, no significa que no vamos a tener dificultades. Esto no significa que el diablo ahora nos va a dejar quieto. Esto significa, querido hermano, que cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, hoy, en ese momento, ahora es que nosotros podemos empezar a caminar
con Él y podemos ahora empezar a aprender a vivir una vida de victoria. Hoy en día, queridos hermanos, por medio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, podemos crecer, podemos aprender, podemos ser fortalecidos, podemos totalmente y completamente caminar con el Señor y poder crecer en Él. Esto es una cosa, querido hermano, que va a durar toda nuestra vida. Esto es un caminar con el Señor, no es un momento. Hay una doctrina falsa que existe allá afuera que dice, querido hermano, que una vez salvo, siempre salvo. Eso no existe, querido hermano. Eso no es una doctrina bíblica. Verdaderamente, para el personaje que quiere ser salvo, uno tiene que caminar con el Señor diariamente. Esto es algo en la cual uno tiene que consagrarse al Señor y uno tiene que seguir estudiando y seguir buscando la fuerza y seguir aceptando el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el amor de Dios es algo que no es un momento. Dios no te ama en un instante. El amor de Dios, querido hermano, es un amor diario. El amor de Dios es algo en la cual el Señor desea caminar contigo toda tu vida, en cada momento. No hay ninguna parte de nuestra vida en la cual no sea importante para el Señor. Toda de nuestra vida es importante para Dios. Toda experiencia en la cual nosotros vamos a pasar es importante para el Señor. Y el Señor desea que nosotros podamos crecer. El Señor desea que nosotros podamos ser fortalecidos y más que nada estar preparados para ese glorioso día que cuando Jesucristo venga en toda su gloria. Que nosotros verdaderamente podemos estar preparados a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y estar preparados para nosotros vivir eternamente con Él. Querido hermano, mi deseo es que nosotros podamos crecer en Jesucristo, aceptarlo, ir en esta vida. Y esto no significa una vez más que todas las cosas van a ser fáciles, que todas las cosas van a quedar en su lugar. Pero sí podemos tener la esperanza que Jesucristo va a estar con nosotros cada momento. Y no hay nada, absolutamente nada que tú vas a pasar por en la cual Jesucristo no va a estar contigo. Y mucho más importante, no hay absolutamente nada que te va a tumbar. Mientras tú aceptas a Cristo Jesús, tú vas a vencer en todo. Porque esa es la promesa de Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Te invito a leer el Romanos capítulo 8 para que nosotros podamos ver claramente el poder y la fuerza que Jesucristo nos está dando a nosotros. Querido hermano, que cada uno de nosotros podemos crecer en Cristo Jesús, aceptarlo con nuestro Salvador y crecer en Cristo Jesús para honra y gloria de su nombre. Oremos, mi hermano. Querido Dios que estás en el cielo, gracias Señor una vez más por la oportunidad de poder crecer en ti, por la oportunidad de poder ser fortalecido y tenerte en nuestras vidas diariamente. Gracias Señor porque sabemos que no hay un momento en nuestra vida en la cual nosotros no vamos a pasar esto solo. Siempre tú vas a estar con nosotros, siempre tú vas a estar fortaleciéndolo, siempre vamos a estar en victoria en Cristo Jesús. Te pido Señor que cada uno de nosotros podamos ser beneficiados, bendecidos y caminar contigo siempre para honra y gloria de tu nombre. Te damos la gracia y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. La próxima lección que vamos a estudiar, querido hermano, va a ser sobre la iglesia. Esperamos que usted esté con nosotros la próxima vez y que nosotros podamos entender el glorioso propósito de ser parte de la iglesia y el beneficio que Dios nos da en ser parte de su iglesia. Que el Señor lo bendiga, mi hermano.